Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, machos. Tengan ustedes una feliz semana. Hoy tenemos un tema maravilloso, del dolor al honor. Y encontramos este tema involucrado con suicidio versus feminicidios, implicaciones socioculturales y familiares. Y hoy, a diferencia de todos los programas donde tenemos un experto con especialización, maestría, doctorado, magíster, hoy tenemos una experiencia maravillosa y es la vivencial. Tenemos un testimonial. Nos acompaña Luis Andrés Torres, filósofo, especialista en gestión cultural y que hoy nos va a contar y nos va a compartir un poco de su vida para que los machos entiendan este tema del dolor al honor. Ceci, ¿cómo estás? Ceci, saluda por favor. Hola Osquitar, buenas tardes y a todos los machotes que se conectan con nosotros. Hola, buenas Andresito, tardes. bienvenido, acá te tratamos como en casa. No, Eso espero, Ceci, hola, ¿no? Hola Luis, bienvenido, saluda por favor. hola Ceci, hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, excelente. Y ahora contigo, pues mucho mejor. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir un poco de tu vida y contarles a estos machos situaciones difíciles, pero también cómo podemos afrontarlas. Entonces, de verdad que para nosotros es maravilloso poderte tener y nos gustaría un poco que nos contaras un poco de tu vida, que nos contaras de este tránsito que has hecho y por qué hoy decides hablar del honor, del dolor al honor. Bueno, em- empezamos con una excelente pregunta y más excelente, interesante, porque creo que es la que motiva realmente para hacer ese camino del dolor al honor, que no es fácil, absolutamente no es fácil, más para los machotes. No es fácil, no es fácil tener que permitir dejarse sentir un poco. Sí, creo que eso también hace parte de lo que es una transición de un duelo, ¿no? Dejar vivos ciertos sentires que muchas veces los machotes reprimimos, ¿no? El no llorar, el no abrazar, el que yo puedo solo, y no, y esto es otra dinámica. Entonces, así que ha sido un tránsito difícil, inicialmente complejo, desvirtuado. Muchas veces uno no sabe hacia dónde ir o qué camino tomar, pero el tiempo y la trayectoria, sea la que sea, te va colocando personas, situaciones, circunstancias, decisiones, pues que te van haciendo esa transición, ¿no? Que es difícil, que es compleja, pero que la vas asumiendo. Creo que lo más importante aquí es asumir el duelo, entender que hay un duelo, entender que ya no está ese otro o esa otra, en mi caso, pues mi madre, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, bueno, las primeras etapas es eso, no está, y porque mi mamá no está, la negación total, ¿no? Entonces, es asimilarlo y es no cohibirse, creo que ahí está realmente la clave, no cohibirse, vivirlo, sentirlo, hace parte pasar por esa transición, ¿listo? Entonces, creo que hay que romper también ciertos prejuicios y paradigmas que hay con respecto a que el hombre no puede llorar o no puede tomarse su espacio para no salir, para no querer hacer cosas, o porque es el hombre de la casa, entonces tiene que seguir su vida y su cotidianidad como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso es un poco restringirse y reprimirse a sí mismo de lo que es el duelo. Entonces creo que inicialmente está la clave ahí, dejarse invitar a sí mismo al duelo. Claro, y es porque se le dice al hombre, hombre, no te vayas a, no llores, no sufras, porque si tú te derrumbas, se derrumben todos. O sea, como si fuéramos la columna vertebral de la vida. Y nosotros también tenemos derecho a llorar y a sufrir. Y más si la pérdida es tan significativa como la de una madre, ¿cierto? Entonces, Sí, aquí es donde yo te pregunto,
¿Cómo transformar el sufrimiento en algo tan bello? Porque nos hablas de la pérdida de tu madre, esta situación tan difícil, pero ¿cómo transformar esta etapa de la vida tan difícil en algo bello? Bueno, no sé si transformarla en algo bello. Al principio, eh, no se sabe si se puede llegar a transformar. Ahí el dilema, ¿no? Si uno puede salir y puede llegar a convertirse en algo, ¿no? Si pasamos de ser oruga después a ser mariposa. O sea, no lo sabemos. Y es un proceso que no tiene tiempo. Eh, no tiene muchos lugares, pero no tiene tiempo. Puede que sea 2 años, 3 años, o siempre lo puedes llevar con tu vida eternamente, ¿sí? Entonces, creo que la clave está en empezar a dejarse hablar, abrir camino a sí mismo y encontrar otras posibilidades maravillosas que tiene la vida. Y como tú muy bien lo dices, Oscar, creo que tocaste un punto fundamental y es que hay que deconstruir esos paradigmas que tiene esta cultura patriarcal y creer que el hombre no puede sufrir, que el hombre está hecho para ir a combatir, que el hombre es el que tiene que liderar, que el hombre es la cabeza del hogar, entonces por lo tanto tiene que demostrar que cuando lloran sus hijos no lo tienen que ver. Creo que está lo hermoso de esa transformación y es permitir que sus hijos lo vean llorar. En este caso, mis hijos me vean llorar y permití que mis hijos participaran en el duelo. Tienen su duelo, pero también que participaran del duelo de su padre hasta cierto punto, pero que vieran a su padre llorar, porque es normal que un machote, sea el que sea, hombre, llore, ¿sí? Tenemos que dejar de estigmatizar esas sensibilidades. Creo que nos hace mucho más posible hacer una transición al duelo, mucho más simbólico, mucho más bello, porque primero nos vamos quitando ese nudo de la garganta y permitimos ir tejiendo otros tejidos. Entonces se hace mucho más interesante así. Y ahí uno puede encontrar lo bello, puede encontrar de que sus hijos lo acompañan, de que sus vecinos lo acompañan, y uno se empieza a abrir camino, ¿no? Está como el poema, el poema, ¿no? El de Siddhartha, el abrirse camino al andar, un poco es esa Oye, simbología. Andresito, te voy a decir Andresito porque yo soy muy cariñosa, no se me ilusione tampoco, pero acá nos Dale, dale. tratamos con mucho afecto. De todo esto que tú estás hablando, a mí me surge una pregunta y es, ¿qué hacer para evitar entonces quedar sumergidos en ese dolor del cual estás hablando? Bueno, es difícil porque pues pasé por eso, lo viví mucho tiempo, eh, me sumergí hasta, yo creo que un poco más allá del fondo, pero ese fondo te permite tener un piso. No estoy diciendo que todos tenemos que llegar al fondo, pero por lo general todos tenemos que llegar a ese fondo, sea el que sea. No es medible, pero cuando tú lo tocas, es la manera de poder entender que hay un piso y ese piso te permite poder mirar que más abajo no puedes llegar, más abajo no puedes llegar. Y hay que empezar a subir, hay que empezar a subir. Claramente, ¿cómo lo hice a través de mi experiencia? Pues yo tuve un proceso de intento de suicidio en el año 2019, el día de mi cumpleaños. Mi mamá llevaba 1 año y 1 mes aproximadamente fallecida y el último cumpleaños que yo había estado era con ella, era con ella, en la casa donde yo estaba viviendo. Entonces se vinieron muchísimos recuerdos. Ese ha sido mi piso, ese ha sido mi fondo. ¿Cómo salí de ese fondo? Y bueno, me tuve que dar la pela a mí mismo, me tuve que autodeconstruir a mí mismo, tuve que empezar a comprender que hay otras vidas y que yo tomaba la decisión de vivir. Y ahí empecé un poco con este juego de también pasar ese camino del dolor al honor, no por ella, sino por mí mismo. Y creo que ahí está la clave. Creo que ese honor que se le puede hacer a esa persona que fallece, sea la que sea, en este caso mi madre, era vivir, pero no vivir
por ella, sino vivir por mí, ¿sí? Porque quería continuar mis proyectos, porque tengo una familia, porque tengo amigos, porque tengo un mundo por explorar. Y ahí empecé a encontrar que podía escalar. Entonces empecé a escalar, a subir de a pequeños peldaños. Esto es muy clave. Esto no es de la noche a la mañana, no es dar grandes saltos, sino de a poquito ir escalando, porque hay un sufrimiento mental, eh, psíquico muy grande, y eso también se ve reflejado en tu cuerpo, ¿no? Yo bajé más de 16 kilos, y era una cuestión también de que no me alimentaba bien, no dormía bien. Permití también que los profesionales de la salud eh, contribuyeran, ¿sí?, a este ejercicio, esa transición del duelo. Entonces empecé a comprender ciertas dinámicas que permitieron, por ejemplo, mejorar mi sueño, permitió que pudiera tener un sueño balanceado, y eso me permitió tener decisiones en la vida, ¿sí? El sueño es muy importante, ¿sí? Si nos tenemos que medicar, bueno, nos medicamos, hace parte también de esta conjunción que realmente es supremamente importante. Y empiezas a encontrar otros, otros mensajes, otras palabras, y empiezas a entender que no eres el único, y empiezas a entender también que tú no eres el único que sufres, sino que realmente hay otras historias, pero también empiezas a comprender que tú puedes aportar a construir otras historias. Entonces ahí uno empieza a escalar y uno empieza a escalar. Y otra cosa, no somos los únicos machotes que nos pasa, somos muchos machotes los que estamos en esto. Cuando yo llegué a la Clínica de La Paz, éramos muchos hombres en otras situaciones, no solamente por duelo, en otras situaciones. Entonces uno dice, bueno, empieza a comprender que estos temas son también política de salud pública, que hay que romper esos tabús también, y empiezas a generar otras discursividades. Entonces creo que es la manera de hacerlo, no es la única, fue la mía, pero sí hay que permitir un poco que el mundo te abrace, ¿sí? En esto es muy importante, los abrazos, ahora más que no podemos darnos Sí, abrazos, es más difícil ahora. más difícil, mucho más Pues, difícil, claro, tenemos es que lo ideal en un encontrar, proceso de duelo, tener a alguien que haga contención y a través de un abrazo se da contención. A pesar de que claro, los hombres no abrazan, Luis, los hombres no damos bueno, abrazos. Pero aquí entre nos, yo soy el uno, o somos dos sobrinos, pero creo que puedo decir que sí, el único sobrino que saluda a sus tíos de beso. Yo saludo a mis tíos de beso en la mejilla, me Sí, encanta, claro, y cuando yo siento claro, que no los beso en la mejilla muestra es de respeto. como si no los hubiera saludado. Claro, ¿no? Y eso es muestra de respeto y de afecto. Eso no deja a uno de ser macho por besar en la mejilla a otro hombre y sobre todo a su padre o a alguien que uno quiere y ama con tanto amor. Y abrazar, eso no es, eso está muy bien. Abrazar ayuda a contener. Pero yo quisiera que tú nos contaras un poco, y yo sé que nos estás abriendo tu corazón y tu vida, pero, pero la idea es que la gente entienda y sobre todo los hombres entiendan que hay situaciones difíciles en la vida y la pérdida es una situación gravísima en la vida de los hombres y más cuando se pierde a la madre, porque la madre es pues quien nos trae a este mundo, la que nos crea, la que nos cuida, la que nos da contención, la que siempre está ahí para nosotros, sin importar quiénes seamos o cómo seamos. Y esa pérdida pues es desligarse un poco de la tierra, es perder un cordón umbilical con la Pachamama de alguna u otra manera. Pero hay situaciones difíciles. La pérdida de la madre es una de ellas, pero hay otras más difíciles. Y pueden haber un nivel de evolución del dolor con este entramado, llamémoslo así, con la pérdida de una madre, por ejemplo, cuando en él se ve un proceso de homicidio, cuando hay una situación oculta, ¿sí? Que genera mucho desacierto y mucho descontrol, pues porque eso genera mayor duda y mayor dolor. Y sin encontrar la verdad y la reparación, pues hacer un duelo es muy difícil. Lo vemos aquí en Colombia con estas parejas o con estos hombres que pierden a sus madres o a sus esposas o a sus hijas en violencia, en situaciones donde es más difícil hacer el duelo porque no hay justicia y reparación, porque no hay cómo enterrarlas o el saber por qué o el saber dónde están cuando son desaparecidos, que es algo muy complejo,
que es lo que queremos plantear, digamos, en este podcast, porque sí, es difícil perder a la mamá, pero esa connotación sumada de otra clase de características hacen que el dolor sea mayor y muy intenso. ¿Y qué hacer cuando esa situación se presenta? Tú has recorrido un camino que si quieres nos lo puedes contar, y quisiera que los hombres entendieran que hay un camino doloroso que se vive y que también se puede resultar positivo. Claro, hay que transitarlo, pero hombre, que podemos salir adelante, ¿sí? Que podemos salir adelante. No sé si quisieras compartirnos y contarnos un poco. Sí, a mí, yo recuerdo mucho las palabras de mi terapeuta que me dijo alguna vez que es difícil pero no imposible. Y esas palabras se me incrustaron muchísimo en mi corazón y en mi cabeza, porque sí, es difícil, es desgarrador lo que tú decías, es el cordón umbilical que se corta de la relación de lo femenino. Yo tenía una relación súper amorosa con mi madre de amigo. Mi mamá fue madre a los 17 años, me llevaba a la universidad distrital. Muchas veces me perdí en la universidad distrital porque esa universidad, pues, con 8 o 9 años me perdía. Em, Fuera eso, las bibliotecas iniciales eran libros de filosofía, de sociología, de antropología. Yo me mezclé con toda esa literatura y fue la que de alguna manera estudié filosofía. Estoy muy metida en el tema pues, educativo. Actualmente estoy haciendo una maestría con la Universidad Pedagógica Nacional en Educación y sí, ella tiene mucho que ver. Así que cuando cuando se recibe la noticia de su fallecimiento, yo estaba en Argentina, vivía en Argentina, en Buenos Aires, y todo lo que llevó a volver al país. Eso ya es un tema muy doloroso de tener que ir a buscar un pasaje, de tener que dejar todo tirado, venirse y no encontrar explicaciones. Es decir, la muerte de mi madre está rodeada de mucho misterio. Su expareja nunca dio explicación alguna. Actualmente hay un proceso ante fiscalía, se está investigando un presunto feminicidio. eh, y siempre fue oculto. La actitud de él generó muchas más dudas. Entonces, eso también te contribuye a que tu duelo sea mucho más fuerte, porque pues una persona que supuestamente durante casi 28 años fue tu padre, entre comillas, porque pues él no es mi padre, pero pues me conocí desde los 8 o 9 años y lo primero que hace cuando muere mi mamá es prohibirme la entrada a la empresa, cancelarme las tarjetas que estaban amparadas y hacer un montón de cosas, pues se va sumando más todo ese dolor y uno dice, uy, la veo oscura, yo la veo oscura. Yo te soy sincero, yo no la veía gris, yo la veía era negra, negra por todo lado, negra por todo lado. La ayuda terapéutica me ayudó muchísimo, muchísimo. Yo no soy, no soy experto en salud mental, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, y necesitaba hacerlo. Entonces, mi gran ayuda fue mi primer terapeuta, el doctor Juan Martí, y él fue el que me salvó la vida. Él me salvó la vida, porque esas sesiones me permitieron eh, comprender en lo que estaba, porque estaba la negación, ¿sí? Y necesitaba que alguien me ubicara y me dijera, espera, tranquilo, es difícil, pero se puede, es difícil, pero se puede. Y gracias a él yo estoy acá vivo. Y creo que fue el primer puntapié que me permitió empezar a transitar ese duelo del dolor al honor, para empezarme a dar cuenta de que hay una historicidad también dentro de nuestros traumas, nuestros conflictos históricos familiares, porque cuando hay un duelo, cuando hay una muerte, se empiezan a sumar muchas cosas más, ¿no? No es solamente la muerte, sino, es que era ausente o así aquí, y uno empieza a encontrarle el pero ya después a esa persona que era magnífica y maravillosa y un poco a generar culpas. Eso es muy importante, ¿no? El que yo, ¿por qué me fui de Argentina y la dejé con este feminicida? O porque mi mamá, ella fue la que tomó su decisión. Entonces empezamos a generar todo
una mezcla ahí extraña, un océano extraño de cosas. Entonces es importante que alguien te ayude a depurar un poco todas esas sensaciones en las cuales tú no sabes cómo operar, que es difícil, no comprendes. Lastimosamente también comprendo que pedir una cita en nuestro sistema de salud para un psicólogo es a Y 6 meses es un agendado complique. y te la cancelan. Es un complique. Entonces también hay que entender que esto es un tema de salud pública muy serio y que realmente tenemos que ponerle el dedo en la llaga porque no todos tienen para la consulta y esto realmente está generando pues que no haya unos procesos de duelo y que haya una salud mental difícil, que no sea manejable, que aumenten los suicidios, que no podamos transitar como debemos ser. Entonces, por ahí es preocupante el asunto. Oye, Pero mi Andresito, experiencia, dime, Ceci. a mí me parece muy clave y macho, y bueno, y los demás machos que nos escuchan, me parece súper, súper importante que en un espacio donde hablan hombres, experiencias, conocimientos de los hombres y todo esto dirigido a hombres, se toque el tema del feminicidio. Y les tengo un dato clave. El feminicidio es la expresión máxima de odio y discriminación contra las mujeres y por el hecho de ser mujeres nos asesinan. Entonces me parece súper clave que toquemos estos temas porque no pueden seguir quedando en lo oculto, como dices tú. Y bueno, y con todo esto del duelo, que significa, no sé, cuando una escucha el duelo, uno como que le vienen cosas a la cabeza de que es algo terrorífico, oscuro, como intocable. Y yo quisiera hacerte una pregunta, Andresito, y es, en todo este recorrido y Dale. camino del cual nos relatas, ¿cómo saber si vas por el camino correcto en este momento? Y sí, esa pregunta está fuerte, Ceci, está brusca dura, no, está brusca no. Yo le he como, dicho, brusca no. pues, sí, dígale que brusca no, eso es como cuando el docente le manda a leer a uno, tome, lees ese libro para el parcial y pregunta lo que no está en el libro y uno dice, ¿y para qué me mandó a leer el libro si no me va a preguntar lo que está en el libro? Así Algo así, somos, Ceci. así Brusca, somos. se puso brusca. No, pues mira, ¿cómo sé si voy por el camino correcto? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que ya no soy el mismo Andrés de hace 2 años y medio. No lo soy. Ni a nivel físico, porque no solamente bajé de peso, pero después tuve unos procesos pues, de ejercitación física. Sigo haciéndolo porque pues, es importante también tener una salud física y no soy el mismo Andrés a nivel mental, ¿sí? Inclusive la otra vez una compañera que no había visto un programa que me hicieron en un canal hace un par de tiempo me decía, Andrés, usted está cambiado físicamente y hasta habla distinto. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que vas por el buen camino. Claro, porque pues si te ven, bueno, greñudo sí estoy, ¿para qué? Ese es el greñudo si no voy a casi, si no voy a O dejar sea de que ser. acá no se vale pedir la vueltica no. Se Ese vale. es el programa de la Et- mañana, mija. Ese es el programa de las mañanas. Entonces, y cuando tú empiezas a empoderarte del duelo, el duelo es una cosa difícil y lo que Ceci dice es verdad y es hermoso, porque la muerte hay que entenderla como también parte de un ciclo vital. Me llama muchísimo la atención y bueno, quiero compartir esto, pero mi hija tiene 5 años y mi hijo tiene 9. Cuando muere su abuela, nosotros convertimos a la luna en su abuela para hacer el proceso del duelo. Y ella cada vez que ve la luna, dice, papá, la abu de la luna, mándale un beso. Ah, eso me mata. Eso me mata porque quiere decir que entonces el duelo ya es otra cosa, ya no está más allá, ya está más acá. Que esa muerte no está como algo que nos cortó, que nos, que nos dejó de ser. No, entonces ya el agua de la luna le manda besos, se sueña con ella. Mi hijo también.
Entonces hay unos procesos de duelo distintos. Entonces eso significa que estamos por el buen camino y que se debe nombrar. Lo que no se nombra no existe. La muerte y el duelo hay que nombrarlo. El llanto hay que nombrarlo. El dolor hay que nombrarlo. Entonces, en ese aspecto, yo ya no soy el mismo Andrés. Inclusive, esa transición del dolor al honor se ha hecho a través de acciones concretas, ¿sí? De ir en conjunto a través de compañeras del colectivo de Soacha, de Asamblea de las Mujeres, de hacer manifestaciones, y de alguna manera, yo la semana pasada tuve uno de los mejores regalos que me pueden haber dado en este proceso de duelo y de lucha combativa y fueron unos estudiantes de un colegio, del Colegio Santa Ana, acá de Soacha, que me enviaron unos escritos diciéndome que de niñas, estudiantes, me decían que ellas me reconocían como un líder en la lucha contra la violencia de género, que ellas que gracias por empoderarme, porque ya no era la lucha en esclarecer la muerte de una, sino era la lucha de muchas voces que habían sido silenciadas. Entonces ahí es donde yo digo, uy, voy por buen camino, voy por buen camino. Y no es por un camino que probablemente yo quisiera, es porque de alguna manera al principio fue en búsqueda de una lucha particular y que sigue siendo, pero ahora es una lucha social, es una lucha pública, es una lucha en conjunto, ya no soy yo como Andrés, sino empecé a encontrar que hay familias, que hay hermanas, que hay tías, que hay compañeras, que hay compañeros, empecé a darme cuenta que en esta lucha somos muchos machotes, muchos machos, y decimos, eso es esa transformación del dolor al honor, de lo bello hacia lo bello, hacia ya no soy el mismo Andrés, ya no soy el mismo Andrés. No sé si será el camino correcto o si yo esté convencido que sea lo mejor. En este momento soy feliz. Puedo decir que hace 2 años y medio, no podría haberme sentido tan feliz como en estos días, en haber recibido unas cartas de unos estudiantes que estaban hablando sobre violencia de género y me escribieron las cartas y me las enviaron. Entonces, eso me puso muy feliz, inclusive lloré y mi jefa me decía, ¿y ahora por qué llora? Y yo le decía, que es que soy muy sensible. Le decía, y le mostré las cartas. Y también lloró, así que el resultado Bueno, no entonces no. llorando. Entonces no. Yo te voy a ayudar, Luis, con esa pregunta, porque es que estuvo muy dura. Ese sí nos tiró duros, ¿yo no? Yo te voy a ayudar. Yo voy a leer esto. Esto es de René Juan Tosero y dice así: si quieres cruzar el río, no te detengas en la orilla. Si quieres terminar tu duelo, no postergues tu dolor. Estarás en la otra orilla cuando hayas cruzado el río y habrás terminado de sufrir cuando hayas sufrido tu dolor. Lo tomo de la página 58 del capítulo 8 del libro Del dolor al honor de Del nuestra dolor. maestra Gloria Sierra Uribe. Y te quería ayudar con eso porque de verdad que nos ayudas un montón, Luis, eh, contando una historia tan dura como la tuya y siendo un ejemplo. Yo diría que dos luchas, y te debes de sentir muy orgulloso hoy por lo que te voy a decir. Eres un referente para las mujeres en violencia de género, pero eres un referente de los hombres en resiliencia del dolor. Y eso es muy importante y te lo agradecemos de verdad un montón. El tiempo en el programa es muy corto y creo que vamos a tener que continuarlo el próximo miércoles para contarles otras cosas que queríamos, pero el tiempo si en televisión es costoso, aquí en Spotify es más. Entonces, lo vamos a dejar para el otro podcast, pero no quería sin Ay, decir. sí, yo también quiero más y más. Entonces, de verdad que muchas gracias. Nos vemos en el próximo miércoles, nos vemos aquí en la cita. De verdad, muchas gracias. Luis, te agradecemos por eso que estás haciendo. Hoy en día tienes 2 medallas colgadas en tu pecho que debes seguir llevando con mucho honor. Entonces, de verdad que te mando un abrazo Gracias. gigante.
Gracias por participar Gracias. desde tu testimonio, desde tu vivencia, que es tan importante como los títulos de todos los profesionales que han estado en este programa. Muchas gracias, te mando un abrazo. Machos, hasta la próxima. Ceci, despídete. Ay, yo les quiero mandar muchos besitos en el día de hoy. Andresito también le mando uno. Chao, ¡Mua! Ceci, un abrazo. Chao, nos vemos. Hasta la Chao. próxima, gracias. Besito, Chao. chao, Oscar, gracias. Chao. Bueno. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como @elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.